Hola, ¿qué tal? En esta ocasión mi nombre es René Domínguez Calona y en esta ocasión vamos a dar una introducción a la programación orientada a objetos. Este video va dirigido para alumnos del grupo 303 de la carrera de técnico en programación de SST Plantel Tecama. Y bueno, aquí tengo unos puntos que tengo que abarcar en lo que les tengo que explicar. Y bueno, el primer punto es explicarles qué es una clase. Bueno, una clase es un archivo, vamos a llamarle persona, siempre se utiliza este ejemplo cuando se inicia a programar con la programación orientada a objetos. Cómo me chocan estos comentarios. Y bueno, una clase que es en Java. Una clase pues es un archivo, se pone el nombre que nosotros creamos, en este caso yo le puse persona y tiene la extensión .java. Pero ya en el código fuente, bueno, es esta estructura, empieza con public class y el nombre del archivo, con el nombre de la clase que se llama persona. Y bueno, en la parte conceptual, ¿qué es una clase? Bueno, una clase es la definición de una entidad del mundo real. Es decir, una entidad del mundo real, por ejemplo, en este caso, si yo quiero definir una persona que es parte de un objeto del mundo real, porque todos somos personas, nosotros tratamos de abstraer eh, las características y comportamientos de todas las personas de forma general y lo vamos a tratar de abstraer a través de una clase en Java. Entonces, tratamos de definirlo esto mediante los atributos y comportamientos. Y bueno, ¿cómo se traducen los atributos? Los atributos también son conocidos como las características generales de esa clase. Entonces, vamos a suponer que una característica es que todas las personas, bueno, tienen un nombre. Un nombre. Por ejemplo, pueden tener un peso. No, bueno, este sería double. Un peso en kilogramos, una edad, pueden pertenecer a un país, y podemos tener más atributos que definan la clase persona, ¿no? Una persona, es decir, todas las personas deben de tener un nombre, deben tener un peso en kilogramos o en otra medida, deben tener una edad en años y, bueno, deben de pertenecer a un país. Esos son los atributos. Y luego vienen los comportamientos. Los comportamientos son las acciones que realiza una persona. Por ejemplo, yo puedo poner aquí una persona, pues puede comer. Y aquí está, lo voy a poner aquí. Estoy comiendo. Ok, puede comer, puede que public, todas las personas, más bien, estamos definiendo qué es lo que hace todas las personas de manera general, ¿no? Entonces puede dormir, porque sí, bueno, son las acciones que realizan todas las personas, sin excepción. Y bueno, si no la realizaría, pues bueno, ahí tenemos otro problema, ¿no? Pero regularmente son todas las personas. Estoy, bueno, lo voy a poner durmiendo. Aquí lo voy a poner aquí ahí está, durmiendo. Entonces, estos son comportamientos que tiene una persona en la vida real. Puede comer, dormir, caminar, correr, puede lastimarse, puede estar enfermo. Son todas las acciones que realiza una persona del mundo real, pero aquí la estamos atrayendo. Y aquí se llaman métodos. Aquí tenemos dos métodos. La estructura de un método, por ejemplo, tenemos el nivel de acceso, que puede ser público, privado o protegido. El tipo de valor que retorna, por lo regular le ponemos void cuando no retorna ningún valor. Y el nombre del método, que es, por ejemplo, en este caso se llama comer. Entre paréntesis, aquí se le coloca si lleva algún parámetro. En este caso no le estoy poniendo ningún parámetro. Y abrimos y cerramos llaves para indicar el bloque de código de las acciones que puede ejecutar esa función o método. Aquí yo lo puedo poner, no sé, que hace más cosas, etcétera, pero así lo vamos a dejar. Cuando definimos nosotros una clase, por lo regular, viene un método por default que se llama igual que la clase, que se llama, por ejemplo, en este caso, persona. Este método, este método se le llama método constructor. Y bueno, este método constructor es el que, digamos, define un nuevo objeto de la clase persona. Pero ahorita lo vamos a ver cómo lo llamamos, ¿no? Aquí vamos a poner que se creó una nueva persona. Nada más vamos a ponerle que escriba este mensaje. Y bueno, como pueden ver, esta clase no tiene ningún método main, por lo cual no puede ser ejecutada, sino simplemente definimos
las características, en este caso los atributos, que son 4, nombre, peso, edad y país. Los atributos, bueno, ya son los atributos de la clase persona pasados a Java, a estas 4 variables que se les llaman variables de clase, también pueden ser nombradas como variables globales, dependiendo de dónde se use. Y bueno, variables de clase, estos son nuestros atributos y estos son nuestros comportamientos. Bueno, estos dos de aquí. Y este como tal es el método, también se conoce como método constructor. En este caso no se le pone, no retorna ningún tipo de valor, por eso no se utiliza ni void ni nada aquí, solamente el nivel de acceso. Es más, hasta lo podemos dejar así. Bueno, no, sí lo dejamos con public. Y normalmente se tiene el mismo nombre que de la clase, que se llama persona. Y aquí le ponemos entre paréntesis si recibe algún parámetro, pero en este caso simplemente va a imprimir un mensaje. Ahora vamos a tratar de hacer una nueva instancia de esta clase llamada persona. Vamos a llamar, aquí vamos a llamar principal. Creamos una clase. Esta clase, caray, aquí se creó en otra. Vamos a llamarla este paquete para que no me cree otro paquete. Ahí está, dentro del mismo paquete. Maximizamos. Y en esta clase vamos a crear el método main. Donde el public y creamos el método main. El método main es el método principal de un, vamos a decirlo, de un proyecto en Java. Es el primero él es el método que puede ser ejecutado, puede ejecutar lo demás, la demás funcionalidad de nuestra aplicación. Y bueno, regularmente aquí se crea con un icono, un botoncito de play color verde, ¿no? Y bueno, es el único que puede ser ejecutado. Normalmente el método main es público, estático, no retorna ningún valor. Y main es una palabra reservada, por lo cual no lo puedes utilizar para definir nombres de objetos, clases, etc. Y bueno, aquí recibe algunos parámetros. Y bueno, vamos a crear una instancia de la clase persona. Y bueno, para crear una instancia ponemos el nombre de la clase que se llama persona. Y bueno, en este caso voy a ponerle mi nombre, René, igual a new. Y aquí invocamos al método constructor, que es igual persona. Ahí está. Este es el nombre de la clase. Este ya, René como tal, ya es un objeto de la clase persona. Y aquí invocamos a la palabra reservada new, que nos sirve para crear un nuevo objeto y invocar aquí al método constructor de la clase persona. Entonces, nosotros cuando tenemos hasta aquí, lo ejecutamos. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está, sí. Ahí me dice que se creó una nueva persona. ¿Por qué imprime ese mensaje? Bueno, básicamente porque cuando hacemos una instancia de una nueva, de una clase y creamos un objeto, este objeto por lo regular invoca al método constructor y el método constructor se está ejecutando por default, es decir, esto, está ejecutando esto. Y bueno, ya nosotros podemos, después de esto, a René, le podemos decir, René va a comer, ¿no? Y vamos a ejecutarlo nuevamente. Y ya me dice, se creó una nueva persona y esa persona está comiendo, ¿no? También puedo decir, René va a dormir, ¿no? Va a dormir. Pero también le podemos definir ahí está diciendo, está durmiendo. Y bueno, pues también podemos cambiar los valores o definir los valores a través de, por ejemplo, este método constructor está por defecto, pero le podemos hacer que reciba los parámetros como el nombre, el peso, este es double peso, in edad y string país. Entonces, este método constructor ya cambió y ahora recibe 4 parámetros para definir el nuevo objeto de la clase persona. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo lo definimos con this.nombre. This hace referencia a este objeto o a esta clase que es la clase persona y a la variable nombre y le asignamos igual a variable nombre. Ya sé que esto parece raro, nombre igual a nombre, a mí al principio también se me hacía raro, pero this.nombre está haciendo referencia a esta variable. Y nombre está haciendo referencia a esta variable que está recibiendo como un parámetro cuando se ejecute el método constructor. Y bueno, ahí está, tenemos que hacer lo mismo para this.peso igual a peso, this.edam
Claro que aquí yo definí cuatro atributos de la clase persona, pero puede tener más atributos o menos, ¿no? Y puede variar ahí. Entonces se da, y aquí this punto es país igual a país. Y vamos a ver cómo funciona esto. Ahí lo que estamos haciendo es definir que, ya por ejemplo aquí ya nos marca error, porque el método constructor cambió y ahora ya tiene que recibir 4 parámetros. Entonces miren, si yo le doy clic aquí y le pongo, doy control barra espaciadora, me va a decir que debo recibir nombre, peso, edad y país. Entonces yo tengo que escribirle un nombre, que le puedo poner René, René con acento, peso 90 kilos, edad 34 años y país, aquí le voy a poner que es México. México, ok, punto y coma, y ahí está mi método, estoy invocando a mi método constructor con 4 parámetros, los 4 atributos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya si yo ejecuto ahorita, no pasó nada realmente, ¿no? No hubo ningún cambio en la ejecución. Si en cambio yo quisiera que aquí, por ejemplo, diga René está durmiendo, por ejemplo, puedo ponerle this.nombre, nombre, más para concatenar el mensaje. Y aquí le puedo poner está comiendo. Está comiendo. Aquí lo puedo hacer lo mismo con this.nombre, ¿no? Y entonces, como nuestra variable, el tipo de acceso es público, por defecto es público, no lo puse, pero es público. Público significa que le ponemos public aquí. Entonces, todos son públicos por defecto, al menos que nosotros lo queremos cambiar a nivel privado. Aquí acomodamos nuestro código con al mayús F. Ahí está. Todos son públicos, lo que significa que pueden ser accesados desde cualquier lado. Ok, ya tenemos esto. Y ahora nosotros, si lo volvemos a ejecutar, nuestro método principal, ya me dice que, bueno, ahí me faltó corregir aquí está durmiendo. Durmiendo. Ok, volvemos a ejecutar y ya básicamente dice, se creó una nueva persona, pero ya dice, René está durmiendo, René está comiendo y René está durmiendo. Entonces ya el parámetro que yo le pasé al inicio cuando construí esa persona y le pasé sus atributos, que si su nombre, su peso, su edad y el país de donde es, ya automáticamente esos atributos ya los utiliza en los demás comportamientos. Ahora vamos a ver el ejemplo de que yo puedo crear varios objetos de la misma clase. Es decir, sabemos que todos en el planeta Tierra somos personas, pero cada persona es única. Cuando tiene características propias como su nombre, su peso, su edad, el país, la dirección, el CUR, el INE, todos los datos ya propios de una persona ya hacen que sea un objeto único e irrepetible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo defino otra persona, por ejemplo, Juan, y le digo, bueno, y new, y aquí le pongo igual a persona, y vean cómo ahorita nos va a dar la persona. Ahí nos dice, bueno, persona, dice que no lo encontró. Está tardando mucho. Y aquí ya nos da el método constructor. Si ven, aquí nos dice persona, nombre, peso, edad y país. Entonces dice, bueno, tenemos que agarrar este método. Y ya nos dice, bueno, tienes que ponerle el nombre, ¿no? Juan. El peso, pues vamos a ponerle que pesa 70, ¿no? Entonces, edad 25 y país, vamos a ponerle Colombia, ¿no? Un colombiano. Y bueno, ya si yo quiero llamar a los mismos métodos que les digo, Juan, pues va a comer. Ahí está. Vean qué es lo que pasa, ¿no? Nos dice aquí, bueno, se creó una persona con esta línea, con esos atributos. Y después René dice, mando a llamar con comer. Le digo, bueno, está llamando a un comportamiento, un método que se llama comer. Y ahorita imprime un mensaje que dice, está comiendo. Y luego dice René, dormir. René está durmiendo. Pero vean, aquí vuelvo a ejecutar, vuelvo a crear otra instancia de la clase persona. Por lo tanto, René y Juan son dos objetos completamente distintos, con características únicas cada uno de ellos, pero que comparten las mismas acciones o comportamientos que tiene en la clase o que se definieron en la clase. Eso es la programación, a grandes rasgos, la programación orientada a objetos.
Entonces, Juan ahorita, por ejemplo, ya dice que está comiendo. Y podemos decirle Juan.dormir, ¿no? Dormir. Bueno, ahí está. Ahora, otra parte de la programación orientada a objetos es, por ejemplo, crear los métodos getters y setters. Siempre cuando se define una clase, en este caso persona, se definen 4 atributos con tipo de acceso público, pero también se pueden proteger a través con utilizar private, para encapsular los datos y evitar que sean utilizados por otro lado. Pero bueno, eso ya de momento ahorita no lo voy a explicar, porque depende del caso, pero se pueden declarar también como private o protegido. Pero lo vamos a dejar ahorita como público, ¿no? Y bueno, para crear los métodos getters y setters, NetBeans tiene una opción. Lo vamos a crear después de aquí, justamente aquí. ¿Qué son un método getter y setters? Bueno, vamos a verlo a continuación. Tiene una opción NetBeans que nos da la opción de poder incluir código o insertar código. Aquí dice Insert Coded. Entonces le damos Insert Coded y nos va a salir una interfaz. Vamos a ver. Y nos dice, ¿qué quieres agregar? Bueno, aquí nos da el método constructor, loggers, getters, setters, getters and setters, método equals, toString, etcétera, ¿no? Pero yo quiero getters and setters. Y me dice, bueno, ¿de qué variables que ya tienes definidas dentro de tu clase persona deseas crear los métodos getters y setters, ¿no? Bueno, yo le voy a decir seleccionar todos. Entonces, de las 4 variables va a crear 2 métodos. Un método get y un método set. Y ahorita vamos a explicar la estructura de cada uno de esos métodos. Y bueno, ya los creó. Y ya los creó a partir de ahí. Bueno, vamos a ver. Bueno, dependiendo, por ejemplo, si estos fueran private, todos, fueran, digamos, en este caso, variables que son privadas y solamente pueden ser modificadas dentro de la misma clase, para eso podemos utilizar los métodos getters and setters. Y lo voy a explicar así sencillo. Un método set sirve para cambiar el valor de la variable de la clase o el atributo del objeto, en este caso persona. Si yo quisiera cambiarle el nombre al objeto persona, utilizo setNombre. No retorna ningún valor, es público este método. Normalmente antecede el prefijo set y el nombre de la variable, que en este caso la variable de clase se llama nombre. Y le paso el nuevo parámetro, que es un nuevo nombre, y lo va a reasignar en este caso, a la variable de clase o la variable global a través de la palabra reservada this.nombre, igual a nombre. Y el método get, al contrario de un set, hace lo contrario. Nos devuelve o está solicitando cuál es el nombre que actualmente tiene la variable de clase nombre. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, el tipo de acceso es público. El tipo de valor que te va a retornar es un string, porque string está así definido la variable nombre. Entonces tiene que coincidir el mismo tipo de dato. En este caso no le pasamos ningún parámetro, pero le decimos get. Con get le estoy diciendo dame nombre. Dame nombre. Y entonces utiliza la palabra reservada return para devolver ese dato a quien se lo solicite. Y lo mismo va a pasar para la otra variable que es peso. Tenemos get peso, set peso. Get edad, set edad. Get país, set país. Y también tenemos otro método que podemos generar. Estos a grandes rasgos son los métodos getters y setters. Normalmente todas las clases, cuando sean definidas y tengan los atributos, se definen primero los atributos, inmediatamente se tienen que definir los métodos getters and setters de esa clase. Después insertamos código y hay otro método que también se puede agregar aquí, que son los métodos toString. El método toString nos va a imprimir, digamos como de manera general, cuál es el valor de cada uno de los atributos de la clase, o más bien del objeto. Entonces, si le damos generar, nos imprime, dice, nos va a hacer un return y nos va a devolver un string que nos va a decir, bueno, el persona tiene nombre tal, peso tal, edad tal y país tal. Entonces vamos a verlos cómo funcionan. Miren. Por ejemplo, aquí ya nosotros, yo ya definí un objeto que se llama René con estos tres características, ¿no? Y vean, si yo llamo a René.toString, lo que va a hacer el toString es, bueno, aquí tengo el detalle que tengo que imprimirlo con un sout. Con un sout, aquí vamos a imprimir, le voy a poner René.toString. Vamos a llamar el método toString que está definido dentro de la clase persona. Aquí está el método.
y me va a devolver un string, es decir, este es un texto, todo esto es un texto. Entonces, cuando lo imprimo con un sub, se va a imprimir ese texto. Vamos a ver y ejecutamos nuestro código con y vamos a ver qué es lo que imprimió. Ahí aquí básicamente nos imprime cuando genera la nueva persona. Aquí nos dice persona es igual y como le asignamos nombre, René, peso 90, edad 34 y México, nos imprimió aquí los valores. Nombre tiene igual a René, peso es igual a 90. Como es double, pues guarda decimal. Edad es igual a 34 y país es igual a México. Entonces ya nos imprime todos los datos que tiene ese. Sin en cambio, por ejemplo, también yo puedo solicitar algún dato específico, como con un SOAP. Puedo decirle, a ver, bueno, dame solamente el nombre, René. Y le digo, dame el nombre del objeto René. Entonces, si lo imprime aquí, me va a imprimir solamente René, ¿no? Aquí puedo decir nombre, René. Y puedo preguntar por cada uno de esos atributos del objeto, ¿no? Y Java lo que tiene es que, ya por ejemplo, cuando tú dices soft, y dices, a ver, bueno, a ver, dame el país de René, ¿no? Entonces le voy a decir más, le digo René, que es el objeto que definí aquí arriba, y le digo punto, y me sale qué métodos tiene en este caso la clase, el objeto René. Tiene get nombre, get país, toString, comer, dormir, get edad, get peso, y también tiene los sets, aquí ya están definidos, ¿no? Entonces, pero si yo lo quiero el país, bueno, le digo get país, ¿no? Ahí está. Y ya si lo corro nuevamente, me da el país de René, ¿no? Que es México. Pero ahora viene para usar los métodos sets. Los métodos sets. Vamos a suponer que ahora yo intento cambiar las propiedades o las características del objeto René. Ahorita se llama René, pero vamos a suponer que ahora lo voy a renombrar, ¿no? Entonces le voy a decir René.setNombre y le voy a decir que el nuevo nombre va a ser René Domínguez. Domínguez, ¿no? Y a lo mejor le voy a decir que el peso ahora ya va a ser set peso. Ya subí de peso y ahora va a ser 91.5. Y también le puedo decir, bueno, la edad ya próximo a mi cumpleaños, entonces ya la edad va a ser, ya no va a ser 34, ahora va a ser 35. Y René, bueno, sigue siendo del país de México, pero vamos a suponer que ahora va a ser no, bueno, vamos a ponerle que es de Colombia, ¿no? Vamos a poner. Y después de cambiar los datos, vamos a poner que ahora vamos a volver a llamar el método toString, que sería que lo que va a hacer es volver a imprimir los datos que tenía inicialmente René y vamos a ver qué es lo que cambió. Bueno, vamos a explicarlo paso por paso. Aquí está el código. Primero creamos el objeto René y tiene estos atributos. Inmediatamente que lo creamos, imprimimos que nos imprimiera el objeto como tal, las variables o los valores de las variables que tenía el objeto René y nos imprime, ¿no? Nos dice René, 90 kilos, 34 años, México. Después imprime los variables por separado, el nombre y el país. Y inmediatamente, perdón, aquí me faltó un source, y aquí le vamos a poner nuevos datos o nuevos atributos y le vamos a poner René.toString. Ok. Y vean, ya después de asignar los nuevos datos aquí, que son estos 4, estos set, el objeto ya cambió y dice los nuevos datos ahora de persona, la variable nombre de la clase persona o del objeto persona que se llama René. Ahora se llama René Domínguez, el peso es 91.5, la edad es 35 y el país es Colombia. Y bueno, ya después dice René Domínguez, ya no dice René está durmiendo, sino ahora dice, como modifiqué la variable de clase de nombre del objeto René, ahora dice René Domínguez está durmiendo, René Domínguez está durmiendo. Y bueno, ahí está el meollo de este asunto de las clases. Nosotros podemos definir tantos objetos como sea posible, por ejemplo, en este caso sea Juan, pero no puede haber dos objetos Juan. O sea, por ejemplo, si yo quisiera definir otra vez, aquí viene la parte, aunque se llame diferente aquí, no sé, Juan Pérez, obviamente por las reglas de sintaxis propias del lenguaje, no puede haber dos variables con el mismo nombre, por lo tanto, yo le podría poner aquí Juan 1 y acá Juan 2, ¿no? Para hacer distinguir, pero esto nos va a permitir diferenciar un objeto de otro objeto. Entonces, por ejemplo, si ejecutamos aquí
Juan 1 está comiendo y Juan 2 duerme. Ahí al final vamos a ver que uno es Juan, está comiendo, y otro es Juan Pérez, está durmiendo. Porque ahí ya desde el apellido ya se ve que son dos objetos completamente distintos porque tienen diferentes propiedades, además del nombre que se define aquí. ¿Qué más? Muy importante, también hay variables, estas son variables de clase, pero también hay variables locales que son utilizadas propias dentro de una variable. No, perdón. Variables locales que son utilizadas propias dentro de un método o función en Java. Entonces, podemos definir aquí una variable, por ejemplo, int x es igual a 5, no sé, y luego lo puedo concatenar aquí, decir más 5, más x, perdón. Pero en cambio, si yo quiero utilizar esta x, como solamente está definida dentro de este método, es una variable local al método comer. No la puedo utilizar en cualquier otro método porque solamente está definida aquí como una variable local y solamente puedes utilizarla el método comer. En cambio estas, como están definidas como globales o son variables de clase, las puedo utilizar o las puedo mandar llamar en cualquier parte del código porque son variables globales. Ok, después de esto sigue otro tema muy importante que aquí es la sobrecarga de los métodos. Por ejemplo, una sobrecarga también es confundida con el polimorfismo, o también se le conoce como polimorfismo, es cuando, por ejemplo, tienes dos métodos que se llaman exactamente igual, como por ejemplo, este es un método constructor que se llama persona, pero yo puedo tener dos métodos que son constructores, por ejemplo, public persona y abro y cierro y puede hacer exactamente lo mismo, nada más que este, por ejemplo, no recibe parámetros. Entonces tengo otra persona y puedo tener otro método aquí, public. Y bueno, también les voy a mostrar cómo se genera desde el insert code. Puedo generar aquí el método constructor. Y le puedo decir, bueno, nada más quiero generar un método constructor con el puro nombre, ¿no? Y ya, mira, nos los genera el método constructor. Y si ven, tenemos aquí tres métodos que se llaman igual, se llaman persona, pero cada uno recibe diferentes parámetros. O sea, este recibe 4, este no recibe ninguno y este recibe 1. Pero ambos métodos se llaman igual, eso se le llama sobrecarga de métodos. Y nosotros cuando invocamos o creamos un nuevo objeto, por ejemplo, persona, le llamamos José igual a new. Cuando le invoquemos aquí al método constructor, nos van a salir los tres métodos constructores que tenemos nosotros definidos en la clase persona. Tenemos persona sin ningún parámetro, persona con un parámetro que se llama nombre y persona con 4 parámetros, que es nombre, peso, edad y país. Eso se le llama sobrecarga de métodos. Y aquí forzosamente nos va a pedir un nombre, José. Y los demás valores se van a quedar nulos. Ok, otra parte importante de la programación orientada a objetos, bueno, pues es la herencia. La herencia, uno es el polimorfismo y otro es la herencia. Y bueno, la herencia como tal, vamos a llamarle aquí empleado. Cuando nosotros definimos, por ejemplo, una clase, en este caso esta clase que se llama empleado, podemos definir que un empleado también es una persona. Entonces le podemos poner aquí la palabra reservada extends y de qué clase hereda los mismos métodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo public empleado y no sé, empleado puede perdón. Este es un método constructor y puede recibir los mismos parámetros que para pasárselos a la clase persona. Empleado es una persona y puede tener sus propios atributos. Por ejemplo, vamos a suponer pues un int número empleado, ¿no? Empleado. Puede tener un string que le llame cargo o puesto. Y bueno, aquí además de ser una persona, tendría los mismos atributos que tiene acá, que es nombre, peso, edad y país. Pero empleado propiamente, un objeto o una clase empleado puede tener un número de empleado. Y en este caso se diferencia de persona porque no todas las personas son empleados. O sea, no todos tienen un número de empleado, un cargo. En la programación orientada a objetos se maneja el concepto de herencia. Se utiliza la palabra reservada extends y de la clase que vamos a heredar a sus métodos, funciones, características o atributos. En este caso le estamos agregando dos nuevos atributos que es el número de empleado y el cargo. Para esto, por ejemplo, nosotros le vamos a decir que empleado puede recibir nombre, puede recibir, en este caso, el peso, puede recibir edad, que son los mismos atributos que tiene la clase persona,
y puede recibir país. Y se le agregamos el número de empleado y en este caso el cargo. Y para esto, para pasarle los atributos, digamos, que son los mismos para cualquier persona, utilizamos la palabra reservada super para pasarle los mismos parámetros, los mismos atributos, que es nombre, peso, edad y país. Se los vamos a pasar a la clase padre que se llama persona. Entonces para esto le vamos a poner nombre, peso, edad y país. Se los pasamos a la clase padre y aquí vamos a asignarle los valores de número de empleado, número, y en este caso de this.cargo le vamos a asignar igual a cargo, ¿no? Y entonces vamos a suponer que una actividad propia de un empleado, vamos a suponer que es public void, limpiar espacio, ¿no? Limpiar área de trabajo, ¿no? Y vamos a poner que aquí vamos a ponerle this.nom número de empleado y vamos a ponerle punto está limpiando. Ok. Entonces, para hacer una nueva instancia de este objeto, vamos a ponerle aquí, le vamos a poner persona x es igual a new. Y aquí es donde invocamos al método constructor, pero en este caso de la clase de empleado. Y le pasamos los parámetros. Le vamos a poner empleado, el peso. Vamos a ponerle que el peso es 80 kilos. La edad es 30 años. El país es México. Y aquí enseguida nos va a pedir su número de empleado. Vamos a poner que es el empleado número 10. Y el cargo es un cajero. Cajero Oxxo. Ahí está. Entonces nosotros podemos, de X, podemos invocar a los mismos, lo definimos como un empleado, pero podemos llamar a los mismos métodos o funciones en este caso de una persona que puede comer, X puede dormir, y también podemos imprimirlo los datos por medio de un toString, un x.toString. Ahí está, y si lo invocamos, vamos a ver cómo nos imprime el empleado está durmiendo, el empleado está comiendo, y nos imprime los datos del empleado. Así mismo estamos reutilizando los mismos métodos y funciones de la clase persona, pero dentro de empleado. Eso es la herencia a grandes rasgos. También existe la parte de sobrecarga de métodos. Vamos a verlo aquí en persona. Por ejemplo, aquí yo puse un método que se llama comer. Sin en cambio puedo copiar y pegar y decir, aquí hay dos métodos que se llaman exactamente igual, pero a lo mejor este va a recibir algo que va a decir ¿qué? Y entonces cuando yo llame a comer, le puedo pasar y decirle, ¿está comiendo qué? Y vamos a poner que acá, cuando llame a comer, vamos a poner que René está comiendo y le voy a poner chilaquiles. Y entonces cuando ejecuto, no tiene error porque no va a tener error el método rené.comer con el método rené.comer cuando le paso que está comiendo. O sea, este va a decir estoy comiendo y este va a decir estoy comiendo chilaquiles. Entonces, esa también es una sobrecarga de métodos, también conocida, puede ser una especie de polimorfismo. Y aquí está, por ejemplo, dice René está comiendo 5, bueno, es porque imprime la variable. Y aquí dice René está comiendo chilaquiles, ¿no? Ese también es otro importante. ¿Qué más me falta? Creo que sería todo por el momento. Voy a hacer otro breve resumen, que es un pequeño resumen de lo que hemos visto. Vimos la definición de una clase. Cuando se instancia una clase, se crea un nuevo objeto con la palabra reservada new. El uso de this para hacer referencia a la clase que se está usando. Cuando dice y this, la traducción de this es esto. Vemos cómo crear un método constructor. Vemos los diferentes tipos de variables que se pueden crear en una clase, que son variables locales y variables globales, o también variables de clase que se conocen. Vemos cuál es la diferencia entre un método get y un método set. Para qué sirve el return, qué es el encapsulamiento, la herencia,
para reutilizar clases y no escribir más código, la sobrecarga de métodos constructores y la sobrecarga de métodos en general. Y bueno, esta sería mi pequeña introducción a la programación orientada a objetos.